Magistrada María Emilia Molina de la Puente, que es la directora regional de Igualdad de Género del primer circuito de JUFED. La JUFED es esta organización de jueces y magistrados que, bueno, pues la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación está pues señalando que no está de acuerdo con lo que resultó en la judicatura, con la votación de la judicatura, porque hay decenas de suspensiones vigentes y pues la lista de personas que se van a someter a la elección de 2025 pues estaría surgiendo precisamente de esta información que se entrega. Habida cuenta del tema, pues veamos qué es lo que dice la JUFED. Gracias, magistrada María Emilia Molina, por estar aquí y contarnos qué está pasando. Buenos días. Hola, buenos días, Carmen, a tus órdenes. Pues mira, como lo has dicho y lo has dicho muy bien, hay muchas suspensiones que han sido dictadas en diferentes juicios de amparo. Acá tendríamos que recordar que el juicio de amparo es el medio que tenemos en México para cualquier persona, no solo los ciudadanos, cualquier persona, poder defendernos de actos de la autoridad, también de cualquier autoridad, que vulnere nuestros derechos fundamentales. Y en ese sentido hay muchos juicios de amparo presentados, algunos por compañeros míos, pero otros por la sociedad civil y algunas asociaciones, personas en lo individual, etcétera. Y lo que ha sucedido es que en los juicios de amparo, conforme a lo que establece la Constitución y lo que establece la ley de amparo, pues algunos jueces y juezas con absoluta independencia judicial, que justo es lo que estamos defendiendo, pues han dictado en algunos asuntos suspensiones. Esta es una medida cautelar donde se dice, a ver, mientras revisamos qué pasa, si es constitucional, si no es constitucional, si es procedente, incluso no es procedente el juicio de amparo, lo que tenemos que hacer es paralizar los efectos para que no se sigan violentando derechos humanos. Y entonces se dictaron estas resoluciones, se notificaron estas resoluciones, y lo que hemos visto de manera reiterada por todas las autoridades que han estado involucradas desde el proceso legislativo hasta ahora la implementación, es una violación permanente de estas medidas. Lo más terrible de este caso es que haya sido violentada por una decisión mayoritaria del propio Consejo de la Judicatura Federal, que es precisamente el órgano de administración y vigilancia hasta el día de hoy que del Poder Judicial de la Federación, desconociendo la fuerza de las resoluciones del propio Poder Judicial de la Federación. Es terrible, es incluso todavía más terrible que uno de los que votaron en esta mayoría es alguien de carrera judicial, es alguien que sabe lo que es dictarlas y exigir del cumplimiento y los efectos del incumplimiento. Pero bueno, en eso es lo que estamos ahora, y por eso hemos, desde la directiva nacional, rechazado enérgicamente estas violaciones, porque no es una violación a nuestros derechos, ¿sabes? Es una violación al Estado de Derecho, es una violación a la estructura que cualquier país necesita para poder funcionar como un Estado democrático, y es indispensable para el respeto de todos los derechos humanos de todas las personas. Ahora, hablando de instancias, María Emilia Molina de la Puente, presidenta de la Asociación, bueno, como parte de la JUFED, la judicatura es la última instancia para tal cosa y votaron en mayoría. Así que puede disgustar, pero ya no hay manera de apelar esa decisión. No se puede apelar la decisión en sí misma, o sea, con un juicio diferente, pero la propia ley de amparo, derivado de lo que establece el artículo 107 constitucional, pues la violación de una suspensión no es optativa. O sea, aceptar una suspensión no es saber si quiere el que está obligado, se tiene que hacer, y si no, es un delito. Entonces, habrá que ver qué sucede en los juicios, porque también habrá que ver si todas las personas quejosas promueven o no promueven. Hay una figura que se llama incidente de violación a la suspensión, en donde hay un trámite específico que prevé la ley de amparo para ello, y la última instancia pues sería obviamente la consignación por la comisión de un delito. Pero todavía hay un camino que está previsto en la ley para pues hacer valer estas violaciones a las suspensiones, incluso pues para anular, eso prevé la ley. Eso se hace en muchísimos juicios de otros temas que hemos tenido históricamente en nuestro país, y o sea, no es algo novedoso, está en la ley desde hace muchísimos años, y entonces hay un camino recorrido. Y hay otro camino también en instancias internacionales, como también tú lo sabes, lo has referido, y además en todas las redes está. Tenemos también una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el próximo mes. Entonces, bueno, estamos
agotando todos los medios de defensa, no solo de defensa de nuestros derechos como personas trabajadoras del Estado, como personas juzgadoras que tenemos derechos para garantizar la independencia judicial, pero sobre todo esta defensa es para garantizar la independencia judicial en nuestro país en beneficio de toda la población. Creo que eso es bien importante que lo sigamos diciendo. No estamos defendiendo solamente nuestros derechos. Finalmente nosotros podríamos irnos y no pasaría demasiado si se garantizara que tendríamos mejores personas juzgadoras. Pero esta reforma no garantiza ni siquiera que se tenga algo similar a lo que tenemos. Por el contrario, las posibilidades de que quien llegue no tenga la preparación, no tenga la independencia, que esté un clima de corrupción muchísimo más grande del que probablemente se perciba, que la impunidad crezca de manera exponencial, que la violencia sea peor y que no se garantice una certeza para ninguna de las personas que pueden acceder al Poder Judicial, no solo de la Federación, es el primero que estará modificado, sino también los poderes judiciales de los estados, es decir, para la justicia del día a día y, por supuesto, de manera prioritaria, para la violación de derechos humanos a través del juicio de amparo, que es la protección que todos en México tenemos y que por eso hemos podido transitar hacia lo que en algún momento pensamos que era el inicio de una democracia verdadera, no solo por el ejercicio del voto, esa no es solamente la democracia es un Estado que tenga las figuras suficientes y las instituciones fortalecidas para protección de los derechos humanos de todas y todos. Y eso es en lo que estábamos transitando. Esto lo que hace es destruir uno de los tres poderes de la Unión, no es algo menor, ninguno de los tres poderes es superior al otro. Hay mecanismos en la propia Constitución, en las propias estándares internacionales, en la legislación secundaria, para que sirvamos cada uno de los poderes como pesos y contrapesos de los otros dos, y entonces lo que se hace acá es quitar uno de los contrapesos para concentrar el poder en un solo partido hegemónico, que eso nunca lo habíamos visto en nuestro país de esta manera tan burda, porque además se han violado todas las reglas procesales, legislativas, etcétera. No solamente se han violado las suspensiones, sino que hay cero técnica legislativa, y bueno, lo han reconocido incluso los propios legisladores de Morena. Magistrada María Emilia Molina de la Puente, la presidenta Claudia Sheinbaum, hablando del Poder Ejecutivo, dijo ayer algo, palabras más menos, que es, pues ya acepten, en pocas palabras. No lo digo yo, lo voy a recuperar para que lo escuche usted con el público y regreso con usted. No me voy a reunir con la Corte. La secretaria de Gobernación, en todo caso, tiene la atribución para reunirse con cualquier poder o a resolver cualquier asunto que tenga que ver con la gobernabilidad de nuestro país. Les voy a decir los hechos y ustedes dan las interpretaciones. En el Consejo de la Judicatura quedó la votación 4-3 por primera vez a favor de que se entreguen las listas. Hubo 3 miembros del Consejo de la Judicatura que votaron en contra de que se entregara la información que constitucionalmente deben de entregar. 2, ayer aceptó la Corte, se llama recursos de inconstitucionalidad o controversias, ¿cómo se dice, ministro? Acciones de inconstitucionalidad de partidos políticos. Los partidos políticos no tienen atribución más que en algunos casos electorales de presentar estos recursos. Y a pesar de ello, la Corte los aceptó. Debería de haberlos rechazado, porque no tienen personalidad jurídica los partidos políticos para presentarla. Si hubiera sido el 33% de una Cámara, que es lo que se establece, entonces sí. El argumento que dan es que es por asuntos electorales, porque es un asunto electoral. No tiene que ver este asunto electoral con los partidos políticos. O sea, ellos... La reforma, a ver si me explico con calma para que se entienda. Cuando se presenta la reforma, critican al presidente López Obrador porque dicen que se va a partidizar
la elección de jueces, magistrados y ministros. Entonces el presidente López Obrador, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dice, no tienen nada que ver los partidos, esta es una decisión del pueblo. Va a haber listas, convocatoria, y los partidos políticos tienen prohibido participar. Bueno, esto es parte de lo que dijo Claudia Sheinbaum. No me voy a reunir con la Corte. Ya escuchó usted, magistrada, la explicación que da la presidenta sobre el punto del que estamos hablando. ¿Qué me dice Emilia? A ver si se cortó la comunicación. Emilia, ¿me escucha, magistrada? Sí, bueno. ¿Qué dice de lo que dice la presidenta, magistrada? Gracias. A ver, si me permite nada más dividirlo en diferentes temas, porque tocó varios temas. Primero, respecto a que ella no se va a reunir con los ministros porque hay para eso está la secretaria de Gobernación. A ver, es que ella es titular del Poder Ejecutivo y cada una de las personas juzgadoras, cada uno de los ministros, cada uno de los magistrados y magistradas, cada una de las jueces y juezas, somos titulares del Poder Judicial. Es decir, no entiendo por qué un titular de un poder tendría que reunirse con alguien que no es titular, que es un empleado del titular. Es decir, como decir que en lugar de que vaya uno de los ministros o ministras, lo que va a hacer es mandar al secretario de acuerdos. Pues claro que no. O sea, es entre titulares de poderes. Pero bueno. Por otro lado, dice que es improcedente, que qué barbaridad que la Corte haya recibido las acciones de inconstitucionalidad de partidos políticos porque eso no es electoral. La reforma que hicieron dice que es un proceso electoral extraordinario. De hecho, las leyes secundarias que acaban de aprobar son respecto de las leyes electorales. Es decir, a ver, si no querían que esto fuera electoral, pues no lo hubieran hecho electoral, pero sí lo hicieron electoral. Todo lo que está hecho es decir, el proceso electoral según el segundo transitorio de la reforma constitucional comenzó el 16 de septiembre. Así dice expresamente el segundo transitorio. Y parte del proceso electoral es la entrega de las listas y la famosísima tómbola del día de mañana. Nos están incluyendo además en un proceso electoral que nosotros no hemos dicho porque todavía no tenemos oportunidad de decir si queremos o no queremos participar. Pero lo que sí es cierto es que la propia Constitución y las propias leyes que no modificaron en su momento, eso es otra cosa, dice que los partidos políticos pueden acudir en acción de inconstitucionalidad para reclamar inconstitucionalidades en procesos electorales, en temas electorales. Bueno, esto es un tema electoral porque así lo dispone expresamente el texto de la reforma constitucional. Si es procedente o no es procedente, por eso será algo que verá la Corte, pero sí es electoral. Dice que porque el presidente dijo que no se iba a partidizar, sino que era una decisión de por la vez que lo que se diga en una mañanera o lo que se diga en cualquier entrevista no es ley. Lo que sí es ley es lo que está establecido en la reforma. Y esas leyes en las reformas pues se pueden impugnar. Yo le preguntaría a la señora presidenta y por supuesto a cualquier parte de la sociedad, a cualquier miembro de la sociedad o de tu auditorio, si la Constitución mañana en el artículo 1 le quitaran la parte que dice que está prohibida la esclavitud y entonces ahora sí estuviera la esclavitud permitida, ¿podríamos o no podríamos impugnar? O ya, ni modo, hay que resignarse porque pues si la Constitución la reformaron y a eso dice, pues ni modo. O que pusiera la esclavitud sexual de las mujeres en la Constitución. Pues claro que podríamos impugnarla, porque si no lo que estamos haciendo es que sea el todopoderoso un poder constituido. El poder reformador no es un constituyente. El constituyente fue el que nos dio la primera Constitución, el que pone las reglas básicas de nuestro Estado. Cuando hablamos del poder constituido y de lo que hace un poder constituido, porque recordemos, a ver, los diputados, los senadores, los miembros de todos los congresos locales protestaron la Constitución vigente. No protestaron algo que no existía, protestaron la Constitución vigente. Su proceso electoral para hacer cada una de esas titularidades de sus nombramientos fue conforme a la Constitución que estaba vigente en ese momento. Entonces es un poder constituido. Y ese poder constituido ha modificado la Constitución en cosas que no se pueden modificar, pero que de pronto nos da como la tentación de decir es que eso ya no se puede ver y entonces, insisto, es difícil que la gente vea la trascendencia, y supongo que la presidenta también al no ser abogada, pero que vea la trascendencia de destruir la independencia judicial. Lo han advertido internacionalmente todas las voces calificadas para ello. Pero pensemos en algo que está muy similar, porque esto viola todos y cada uno de los derechos. Lo que estoy hablando de la esclavitud sexual, eso violaría uno o dos derechos de un grupo determinado.
hemos aplaudido que se hagan reformas, por ejemplo, para ampliar la protección de pueblos indígenas, afrodescendientes, etcétera. Y entonces, ¿cómo haríamos para que no se restringieran los derechos? ¿Cómo hacemos para proteger los derechos si la propia Constitución nos da los medios para defenderlo? Entonces, lo que queremos es un Estado donde lo que diga el presidente en una mañanera, según entendí, es la ley suprema, y entonces no va a haber un poder judicial que determine si sí o si no. La votación, sí, por supuesto, del Consejo de la Judicatura, como lo comenté, fue por mayoría, terrible, la verdad, pero bueno, hay medios y hay reglas para atacarlo. Lo que sucede en un Estado de Derecho es que las resoluciones judiciales, nos gusten o no nos gusten, se tienen que cumplir. Se pueden impugnar, y si uno gana la impugnación, pues se revoca la resolución, pero si no se gana la impugnación, se cumplen. Imagínense que alguien le debe a otra persona porque firmó un pagaré, y entonces resulta que va y la demanda en un juzgado, se condena al deudor a pagar, y el deudor dice, no, yo creo que esa sentencia está mal y no la voy a cumplir. Pues sería la ley de la selva, no el Estado de Derecho. Eso es lo que está sucediendo hoy. Hay personas juzgadoras dictando resoluciones que han sido algunas impugnadas, otras han quedado firmes porque no se han impugnado, y esas resoluciones que ya son firmes, es decir, que ya no procede un recurso que en contra de ellas, simplemente el que está condenado, en este caso autoridades específicas, dicen, pues no la voy a cumplir. La suspensión del juicio de amparo nació como un medio de control cuando había órdenes de fusilamiento. Y entonces un juez de distrito le decía al ejército, no lo fusilas, suspende. Imagínense que en ese momento el pelotón dijera, no tengo ganas de cumplirla. Entonces, pues, ¿y cómo lo reparamos? Para eso son las suspensiones. Para eso es el Estado de Derecho, para dar garantía a todas las personas. Esto no da garantía solo, como se ha manejado facciosamente en los discursos, a las personas con dinero. No, esto da garantías principalmente a aquellas personas de grupos minoritarios que han sido violentados en sus derechos por el Estado. Pensemos en las personas migrantes, pensemos en los niños que no recibían vacunas, pensemos en personas a las cuales van y les quitan su puesto ambulante sin ninguna orden y sin ninguna regla. Pensemos en las personas a las cuales se les quita, por ejemplo, una ruta de camiones sin reglas y sin ninguna autorización. No solo se afecta al dueño de los camiones, se afecta también a los usuarios. Es decir, el juicio de amparo sirve para eso. Sé que es bien complejo porque así funciona en todo el mundo entender el sistema de justicia. Pero esto que está sucediendo es una violación a los derechos humanos de todas y cada una de las personas que habitamos en este país, no solamente de las personas con dinero o sin dinero, de todas y cada una, porque los derechos humanos son derechos de todas y de todos, no solo incluso de los mexicanos, de todas las personas que estemos en este territorio. México así se constituyó y entonces no podemos ahora cambiarlo. Más allá de lo que se pueda decir en un discurso político, que insisto, eso no es ley. María Emilia Molina de la Puente, magistrada. Hablando de política, vemos, por ejemplo, hoy cómo destacan los colegas periodistas de Milenio en su primera plana, lo destacan ampliamente, este titular: operaron Rosa Isela y Adán Augusto para encauzar la reforma, y dice también Milenio que el líder de Morena en el Senado dijo, no me avergüenza haber operado políticamente para que ocurriera lo que ocurrió en la judicatura, no me avergüenza. Lo hicimos convencidos de que los políticos hacemos política, y le restó mérito a Piña porque votó en contra. Pues es el reconocimiento de algún tipo de actuación política para una decisión judicial de este calibre. ¿Qué me dice, magistrada? Es justamente lo que comentaba. A ver, las decisiones políticas no pueden vulnerar el Estado de Derecho. Los políticos tienen que hacer política, pero las autoridades, porque el senador Adán Augusto, la secretaria de Gobernación, no solamente son políticos, son autoridades, porque ya protestaron su cargo. Y entonces las autoridades, conforme a la Constitución vigente, incluso la reformada, porque no reformaron el 103 y no reformaron el 107 y no reformaron el 105. Pero esta Constitución establece la obligación del Poder Judicial de atender los casos que se le presenten conforme a las reglas del juicio de amparo, de dictar las medidas cautelares y establece la obligación en esos artículos y en el primero constitucional, que tampoco fue modificado,
de acatar las instrucciones judiciales. Las autoridades tenemos todos y todas la obligación de garantizar el Estado de Derecho. No es solamente hacer política, porque dejaron de pensar como autoridades, están pensando solo como políticos, perdón, pero pueden hacer política, eso les toca también. A los jueces y juezas no nos debería tocar hacer política. Quieren que seamos políticos, pero bueno, eso es el pleito que tenemos ahorita, es la discusión jurídica. Pero ellos, que son políticos, no deben olvidar que también son autoridades. Y las autoridades y cualquier ciudadano y cualquier persona de este país también estamos obligados a acatar las órdenes judiciales. Entonces, ¿para qué queremos jueces? Si las órdenes judiciales no se van a acatar, entonces ¿para qué queremos jueces? ¿Qué frase, magistrada? ¿Para qué queremos jueces? Puf. Pues sí. Si todo el mundo vamos a hacer lo que queramos, y si vamos a someter a una controversia judicial cualquier problema particular o ante el gobierno, y no se va a acatar la resolución, entonces ¿para qué queremos jueces? Magistrada, pues seguiremos hablando. María Emilia Molina de la Puente, le agradezco mucho que esté aquí para exponer, en este caso, en el primer tramo de la conversación, la postura de la JUFED precisamente respecto a lo que decidió la Judicatura en mayoría. ¿Cómo se votó? ¿Qué magistrado, qué integrante de la Judicatura finalmente dio su voto para que fuera mayoría quien votó en este sentido? Bueno, votaron a favor de violar la suspensión, de desacatar la suspensión, el consejero Batis, la consejera de Gives, la consejera Maya y el consejero Molina Martín, que él es magistrado de carrera judicial. El magistrado Molina Martínez. Sergio Molina, sí. Sería, digamos, acorde a lo que ya se conoce y sería previsible, el voto distinto a los otros tres que ya se daba por sentado que votarían así. Así es. Pues Emilia, gracias por tomar la comunicación y seguiremos hablando. Al contrario, muchas gracias por el espacio y gracias pues por seguir permitiendo que la sociedad se entere de todas las voces y de todas las posiciones para que vayan formando también cada quien su propio criterio. Muchísimas gracias por el espacio. A usted, gracias, María Emilia Molina de la Puente, directora regional de Igualdad de Género del primer circuito de la JUFED. Y bueno, pues estamos en estos momentos. Hablando de ministros, magistrados, jueces, la justicia, lo que está ocurriendo. Ayer se le rindió un homenaje a Luis María Aguilar, el ministro de la Corte, que en su momento fue presidente del máximo Tribunal de Justicia de la Nación, y en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional se le rindió un homenaje, y dentro de las cosas que dijo el ministro, destacamos esta mañana esto. Lo que yo creo que es lo mejor para México y para la justicia. Recordemos que la justicia federal es una justicia especialmente importante. No es la justicia que resuelve los problemas entre particulares que pues todos cotidianamente tenemos. Es la justicia que nos protege ante la autoridad, ante cualquier autoridad. Llámese Presidente de la República, llámese Congreso de la Unión o cualquier autoridad. Para eso está la justicia federal, para hacer prevalecer los derechos humanos que todos tenemos y que son reconocidos, no otorgados, por nuestra Constitución y los tratados internacionales. Yo creo que la justicia federal es uno de los elementos más importantes para la estabilidad y la paz de este país, porque como ya apuntaba alguno de los participantes previos, es la frase de don José María Morelos y Pavón, que diga que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y lo proteja en contra del arbitrario y del poderoso. Eso es la justicia federal. Yo quiero que se entienda esto, por eso considero que es muy importante tener una justicia federal independiente y además de calidad, para que podamos seguir defendiendo nuestros derechos, porque al final todos somos ciudadanos, no importa si tenemos un cargo o no, finalmente todos somos ciudadanos y desde luego nuestras familias.